¿Quién se iba a imaginar que hace ya 9 meses yo estaba viviendo en Panamá una vida normal y de repente Turquía, comiendo comida turca, hablando el idioma turco y muchas otras cosas más? Déjame decirte que no es tan difícil como parece. Hay una oportunidad para estudiar. Llegué aquí gracias a una beca de la cual muchos no hablan. Si te interesa saber cómo estudiar afuera sin gastar todo tu dinero, quédate, porque mi historia podría ser la tuya. Soy Rubén, panameño, de Ciudad de Panamá. Antes de la beca y de todo esto, yo había hecho un montón de cosas en la secundaria, desde haber participado en un concurso de oratoria muy conocido en Panamá, hasta incluso fundar un club de filosofía en mi escuela. Después de graduarme, entonces me dediqué a otros proyectos personales, como escribir un libro, como el que ven aquí, haciendo un poquito de promo desde el inicio del video, y también soy bajista en una banda de metal progresivo en Panamá. Incluso había empezado a estudiar en Panamá. Y suena muy perfecto y todo, pero si era así tan perfecto, entonces, ¿por qué quería salir de Panamá? ¿O por qué quería buscar una beca fuera? La respuesta es que si bien tenía la oportunidad de estudiar como muchos de mis amigos todavía hacen, yo quería un reto, una oportunidad para desafiarme, un idioma nuevo que aprender. Ya había estudiado idiomas antes, pero dije, ¿por qué no uno nuevo? Y apliqué a Hungría, vi otras becas como Japón, Corea, y de repente encontré una opción que jamás me había esperado: Turquía. A decir verdad, no tenía mucha información sobre Turquía en ese momento. Es decir, obviamente había estudiado un poco sobre historia, que si el Imperio Otomano, que si, como todos en Latinoamérica sabemos, las novelas turcas que ve la abuela todas las noches. Nada realmente concreto. Entonces, ¿cómo la descubrí? Pues bueno, yo estaba en la casa de mi abuela precisamente, cuando una vecina le comenta que un familiar de ella sabía de la existencia de una beca y me la habían recomendado a mí. Yo digo, wow, suena interesante. Digo, en ese momento, como les había dicho, yo estaba investigando las becas de Hungría, de Rumanía, pero dije, Turquía es un país muy grande. ¿Qué tal si aplicamos? ¿Por qué no? Buscando en internet me di cuenta que la beca cubre muchas cosas. Es una beca completa, se llama Türkiye Bursları, cubre lo que es el hospedaje, es decir, dónde te vas a quedar en lo que estés estudiando. Si eres licenciatura, cubre el estudio del idioma turco, es decir, un año entero de preparación, cubre la carrera en sí, y pues como tal es una comunidad muy grande la que vive en Turquía y estudia en Turquía, de estudiantes de Türkiye Bursları. Así que me dije, ¿por qué no? Vamos a aplicar. A decir verdad, no es que estuviera muy motivado en el sentido de estoy seguro de que voy a ganar la beca. Era más bien como de vamos a intentarlo, vamos a ver qué sale. Voy a continuar con mi vida en Panamá, voy a seguir estudiando. Miren, ahora estoy en una banda, voy a esforzarme con mi banda. Por cierto, saludos a Abismo. Yo seguí. Por un momento se me olvidó que yo había aplicado a la beca. Yo apliqué a finales o inicios de febrero y luego esperé y esperé. Llegó el correo en abril, la entrevista para la beca. Era un correo que estaba primero en turco y yo digo, uy, ¿qué es esto? Se me había olvidado. Y luego veo que hay en inglés una aclaración que dice, no, esta es la entrevista para la beca. Y busqué uno que otro video para prepararme. Casi que lo traté como una entrevista laboral, que si vender mi proyecto de por qué soy un estudiante que me debería ganar la beca, por qué soy un estudiante que se lo merece, que escribí una carta y todo esto. Y luego llegó el día de la entrevista. Yo ese día estaba súper emocionado. El día de la entrevista yo era el último. Ya habían entrevistado a 30 candidatos más. Casi me caigo 2 veces en la embajada, me acuerdo, porque la puerta estaba demasiado alta, entonces casi me caigo 2 veces. Y eso no me tumbó, irónicamente, porque yo seguí con la misma motivación. Llego a la entrevista y veo a los encargados de los entrevistadores. Eran dos turcos, yo les digo. ¿En qué idioma debería continuar la entrevista? ¿Español o inglés? Obviamente, todavía no sé de turco. Me dicen con una sonrisa, sería mucho mejor si lo hicieras en inglés. Pero en fin, de todo esto lo más importante que puedo decir, a pesar de que yo no tenía mucha motivación, apliqué. Y lo más importante, mi gente, siempre es aplicar, es empezar. Sea un proyecto, sea una aplicación, una beca, sea que tengas mucha esperanza o casi nula. Lo más importante es empezar. Y después de la entrevista, mi motivación sí subió un montón. Empecé a considerarlo un proyecto serio porque dije, si ya pasé el formulario de aplicación y ya hice la entrevista, es porque el último paso es que me digan si la aceptaron o no. Y llegó un punto en el que fui abrumado por esta emoción. Yo estaba haciendo otros proyectos, acababa de publicar el libro, estaba, llamémosle, relacionado con la banda, con los ensayos, con la universidad, estaban por llegar los semestrales y al mismo tiempo sabía que en cualquier momento me iba a llegar el mensaje.
pero no fue sino hasta agosto, finales de agosto, que yo recibí mi respuesta sobre la beca. No sabía si los proyectos que tenía en ese momento iban a alargarse por años o si en octubre me iría del país. Era sumamente estresante y por momentos llegué a perder la esperanza porque todos los días revisaba el correo, cada mañana, cada noche. No veía correos, no veía respuestas. Me desesperancé honestamente, pero un día llegó la respuesta. Pero antes, un momentico. ¿Sabes? Sobre todo. Ese día yo había ensayado un montón. 11 de la noche en casa, después de 2 horas de ensayo, la cabeza me daba vueltas, estaba bastante mal. Pero tenía que asistir a una clase. A las 7 de la mañana, por supuesto, porque así es Panamá. El profe nos dijo, hola, gracias por venir. No vengo. Y yo, pues bueno, a dormir será porque había una clase de inglés, acababa de empezar el semestre. Y me pongo así a dormir y de la nada veo que me llega un mensaje al teléfono. Yo con un dolor de cabeza abro ese teléfono y yo veo que dice, resultados. Y estaba en turco. Abro y el sueño se me fue inmediatamente. Felicidades. Has recibido la beca, has sido ofrecido un puesto en la licenciatura, tal, y todos los detalles y la carta de aceptación y de oferta. Sin embargo, mi reacción, mi cara seguía viéndose así. Entonces volteo a ver a mi compañero y le digo, hermano, me acaba de cambiar la vida. Y pues sí, así fue. Obviamente después llamé a mi familia, le dije a mi papá que sí, a mi mamá que sí, a mis abuelos que sí, a todo mundo que me había ganado la beca. Por un momento sentí que, bueno, todo lo que tenía listo, chao, me fui. Pero no había entrado en razón de que aquí venía otro asunto. Los documentos, todo un dolor de cabeza, señores, todo un dolor de cabeza. Después de todo, el hombre nace bueno, es la burocracia la que lo corrompe, o algo así dijo Rousseau, nunca lo leí, no sé. Pero sí, al final fui a la embajada y en 15 minutos se resolvió todo ese estrés. Y entonces llegó el día de irme. Después de 3 semanas de preparación en las que estuve corriendo con documentos, comprando la maleta, comprando todo, que si ropa y así, me despedí de mi familia, de mi banda, de mis amigos, de mis proyectos y lloré como todos en las despedidas. Entonces avancé en el avión, bueno, en el aeropuerto. Estoy frente al avión que me va a llevar a mi nueva vida. Fue un shock muy grande, no solo porque era un avión, sino porque yo nunca había salido de Panamá y ahora estaba frente a un avión que iba a llevarme al otro lado del mundo. ¿Qué iba yo a saber de eso? Literal, 7, 6 meses antes. Así que en el vuelo me dediqué a ver las nubes, a observar alrededor, a ver películas. Vi como 3 películas, todas malísimas por cierto, pero las vi. Y llegamos a Estambul. ¡Ay, Estambul! El aeropuerto de Estambul, para los que han ido lo saben, pero para los que no, es enorme. Nos perdimos en el aeropuerto, yo y los otros amigos panameños que fuimos. Nos perdimos horrible. Decidimos preguntarle a la gente. ¿Qué creen, señores? Nadie sabía inglés. Nadie. Los turcos no sabían inglés en ese momento. Y le pregunto a una chica de Turkish Airlines, ¿hablas inglés? Y ella me dice, little bit, little bit. Y le pregunto, ¿cómo llego al local flights? Vuelo local, local flights. Y ella me dice, you go. Y entonces le repito yo, espérate. ¿Así? Sí. Yes. Ajá. Yes. Y en eso me encuentro en el camino a la gente de la beca. Y me ayudaron, me llevaron al avión. Pero ¿qué creen? Solo tenía 30 minutos y eso era un pasillo enorme, no tenía fin. Hemos corrido. Casi que podías poner la música de Rocky de fondo, así, una cosa increíble. Y entonces pregunta la que había 3 personas en la mesa y preguntan, ¿Ankara? Y yo como, yes. Y coordinados a la vez, come, hurry, apúrate. Ni siquiera ven el boleto, simplemente lo firma, entra. Y apenas entramos, cerraron la puerta de abordaje. Pero bueno, llegamos y el primer shock al llegar a Ankara para un panameño es la temperatura, porque hacía un frío que yo jamás había sentido en Panamá. O sea, literalmente me golpeó el frío, no sé ni cómo explicarlo honestamente, pero fue el shock más grande que tuve cuando entré en razón de que ya estaba al otro lado del mundo. La verdad que ni dormí el primer día. El entorno me invitaba a salir a comenzar a descubrir este nuevo país, este nuevo mundo que acababa de experimentar. El idioma me intrigaba, era muy interesante, pero sonaba raro, no sabía distinguir lo que la gente decía y me molestaba un poco, quería entender, simplemente quería empezar de nuevo. Nada más el seco frío del primer día en Ankara me terminó de confirmar que vivir en Turquía sería, como un panameño, toda una aventura. Gracias por ver el comienzo de este canal donde compartiré todo
sobre vivir en Turquía, las diferencias entre Panamá o Latinoamérica y Turquía, el idioma turco y cosas que se parecen. Suscríbete y cuéntame en los comentarios si ya habías escuchado de esta beca o si es la primera vez que escuchas de mencionar de Turquía Bursal. Una gran beca, una gran oportunidad. Dime si habías escuchado de ella. Sin nada más que decir, me despido. Chao.